Buenas tardes, mi nombre es Angélica María Bustamante Trujillo. Estoy estudiando la licenciatura en Derecho en la Universidad Laboral de la Ciudad de México. Mi número de matrícula es la 005007. Mi producto integrador se trata del contrato. Bueno, el contrato es una convención por el cual las dos partes recíprocamente o solo una de las dos prometen y se obligan para la otra a darle una cosa o no hacer cierta situación. Es importante mencionar que el contrato es un acuerdo jurídico, además es la fuente más importante de las obligaciones. Este se manifiesta como un instrumento para la circulación de bienes y servicios. En nuestro Código Civil, en el contrato existen elementos de validez, que se refiere a la ausencia de vicios de la voluntad, tales como el error, la mala fe, la violencia, la lesión. Además debe de existir capacidad de las partes y formalidad conforme a lo dispuesto por la ley, así como licitud en el objeto, motivo o fin y condición. También dentro de los contratos existe la clasificación de ellos, por ejemplo, el contrato unilateral, que es aquel en el que solo una de las partes se obliga, ejemplo, la promesa de venta. El contrato bilateral es aquel en que cada una de las partes se compromete, además de que existen dos voluntades. El contrato oneroso, este recae en dinero produciendo gravamen para las partes. El contrato gratuito, no produce gravamen en las partes. El contrato conmutativo, los provechos y gravámenes son conocidos y ciertos desde la celebración del mismo. Los contratos consensuales son aquellos donde existe un acuerdo de voluntades, es decir, por el mero consentimiento. Contratos formales son por escrito, lo que es indispensable para su validez. Los contratos reales son aquellos donde las partes se entregan recíprocamente una situación jurídica o pactan la entrega de una cosa. Los contratos instantáneos son aquellos que se cumplen al momento de la celebración de un acto en un solo momento. También están los contratos de tracto sucesivo, el contrato solemne, el contrato preparatorio, el contrato traslativo de dominio, el contrato de prestación de servicios, el contrato de realización de un fin común y el contrato de garantía. Por ejemplo, en este contrato existe la fianza, la prenda y la hipoteca. Bueno, ahora vamos a ver los tipos de contrato en nuestro Código Civil. Existe el contrato de comodato, que es el contrato mediante el cual una persona llamada comodante se obliga a conceder gratuitamente el uso de una cosa no fungible a otra persona llamada comodatario, quien a su vez se obliga de restituir la cosa individualmente, es decir, la misma cosa prestada. Existe también el contrato de arrendamiento. El contrato de arrendamiento es el acto jurídico en el que una de las partes se obliga a transferir el goce y disfrute de una propiedad de manera temporal, y la otra tiene como obligación el pago por el uso y disfrute del bien, en la que ambas partes se obligan recíprocamente, existiendo gravámenes recíprocos para las partes. También está el contrato de permuta, que cabe mencionar que es un contrato por virtud de la cual una de las partes se obliga a transmitir la propiedad de una cosa a cambio de otra, que a su vez recibe en propiedad o, dicho de otra manera, el cambio de cosa por cosa. Según en el Código Civil del Distrito Federal, señala que la permuta es el contrato por la cual cada uno de los contratantes se obliga a dar una cosa por otra. Está también el contrato de mutuo o préstamo. El mutuo es el contrato por medio del cual una persona llamada mutuante se obliga a transmitir la propiedad de una suma de dinero de otras cosas fungibles a otra llamada mutuario, quien se obliga a devolver otro tanto de la misma. También encontramos al contrato de transacción. El contrato de transacción por el cual las partes, haciéndose recíprocas concesiones, terminan una controversia presente o provienen una futura determinando una exactitud del alcance de sus derechos. Cabe señalar que dicho contrato es bilateral, consensual y oneroso. También está el contrato de
el contrato de renta vitalicia, el contrato de obras a precio alzado, el contrato de aparcería, el contrato de fianza, el contrato de hospedaje, el contrato de depósito, el contrato de hipoteca y el contrato de compraventa. En conclusión, en esta clase aprendí que el contrato es un acuerdo de voluntades de dos o más personas para formar en ellos un compromiso, para resolverlo o uno existente o para modificarlo. Bueno, en nuestro Código Civil, en el artículo 1796, donde estipula que los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, excepto aquellos que deben revestir una forma establecida por la ley. Es decir, que en un contrato no se puede obligar a nadie a firmarlo. Muchas gracias.